Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Rondinelli, soy Content Marketing Manager para Great Place to Work Argentina. En este encuentro vamos a estar hablando acerca de la industria de la energía, del petróleo, minería, como vamos a reducirlo en energía, va a ser más fácil. Ahora sí. En este encuentro quiero contarles que vamos a grabarlo, les vamos a llegar la grabación en el transcurso del día de hoy y que también el chat está activo para que puedan dejar sus consultas en caso de que mientras vayamos dando la presentación aparezca alguna inquietud o alguna cuestión más puntual. En este espacio me acompaña Rocío Galván, Cultural Analyst Analyst de Great Place to Work, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Así que, dicha esta pequeña introducción, voy a dar inicio al tema que nos convoca, pero antes de eso contarles brevemente qué es lo que hacemos. Great Place to Work es la autoridad mundial en cultura organizacional y nuestra misión o el motivo por el cual trabajamos en este lugar es ayudar a cada organización a transformarse en un excelente lugar para trabajar para todos. Cuando tenemos esta misión bastante ambiciosa de querer cambiar la experiencia de las personas dentro de su espacio de trabajo, aparece nuestra principal herramienta, que son las encuestas de clima. A través de encuestas de clima, uno puede ir detectando esas oportunidades de mejora para transformar esas organizaciones en un gran lugar para trabajar. Y es con esa información con la cual decidimos hacer esta presentación, este pequeño apartado de la industria para entender cómo está compuesta, qué le está pasando, cuáles son sus principales oportunidades y puntos de mejora, y también, por qué no, sus fortalezas de cara a este cierre de año y principios de 2026. Entonces, lo que van a encontrar hoy en esta presentación es eso, es información acerca de las empresas que se miden con nuestra encuesta de clima y de esa forma poder identificar tendencias y aspectos a tener en cuenta para la gestión de las personas. Dada esta pequeña introducción, Rose, si querés te invito a contarnos un poco esta primera diapositiva de organización. Dale, Caro, gracias por la presentación, gracias a todos por sumarse a este espacio, que como bien dijo Caro, vamos a conversar acerca de estas industrias, ¿sí? Que son tan importantes para nosotros, no solamente por el impacto económico que generan en nuestro país, sino también porque en nuestro día a día, en nuestro uso cotidiano de todas las cosas que hacemos, están implicadas en todas nuestras acciones, ¿sí? Ya no podemos pensar en el mundo tal como lo conocemos hoy en día, sin los desarrollos y avances de estas industrias. Así que muy importante para nosotros poder sumarnos desde ese lado a dar un aporte a toda esta temática. Más allá de eso, sí, cuando nosotros hablamos de energía, se nos vienen a la mente muchísimas cuestiones que podríamos abordar, como recursos, estrategia, gestión ambiental, pero creo que todo eso se puede llegar a resumir en la capacidad de adaptación, de transformación y la innovación constante, ¿no? Que operan dentro de esta gran industria. Y eso es lo que vamos a hacer un poquito hoy, ¿sí? Hablar y recorrer cómo es esta transformación y esta adaptación que se da en las industrias de energía, minería y petróleo, no tanto desde el lado técnico u operativo, sino como es el título de este gran seminario, ¿no? Más allá de la operación en cuestiones que tienen que ver más con lo relacional y con lo vincular, que por supuesto son cuestiones súper importantes al momento de pensar la estrategia, más allá de la eficacia operativa, ¿sí? En relación, entonces, a lo que mencionaba recién, nos vamos a detener en 4 categorías analíticas que hemos realizado a partir del análisis del benchmark de la industria, que van a ser puntualmente las que están visualizando en pantalla: innovación y adaptación por parte de estas organizaciones, integración y equipo, gestión de liderazgo e inclusión y pertenencia, ¿sí? Puntualmente, Caro, si querés ir pasando Ok. a la otra diapositiva, nos vamos a detener, ¿sí? En cada una de ellas para entender cuáles son las relaciones que operan de fondo de estos grandes títulos y para entender también qué enseñanzas o aprendizajes, mejor dicho, nos podemos llevar de este encuentro para poder trabajar justamente con nuestros equipos de trabajo, ¿sí? Puntualmente, cuando estamos hablando de la gestión del liderazgo, que es la primera categoría analítica donde vamos a hacer un doble clic, el subtítulo nos dice del perfil técnico al liderazgo empático. Bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Creo que todos entendemos, o por lo menos nos podemos hacer un cierto tipo ideal de líder con un perfil técnico, ¿no? Dentro de esta industria, una persona con
fuerte orientación a resultados, con un conocimiento técnico minucioso, un especialista en la temática, pero quizás esta persona en este tipo ideal que venimos construyendo tiene menos expertise en lo que refiere puntualmente a las relaciones vinculares o a lo relacional, ¿sí? ¿Y por qué nosotros desde Great Place to Work sugerimos esta transición o esta evolución del perfil técnico al liderazgo empático? Por muchas cuestiones, en principio los números hablan por sí solos, ya nos vamos a meter en el cuadro que estamos visualizando, pero también por el contexto actual que estamos atravesando, no solo en las organizaciones, sino también en la sociedad, con todo lo que es el advenimiento de la inteligencia artificial, que sin dudas llegó para quedarse, ¿sí? Y que es un gran aliado para poder simplificar procesos, agilizar el trabajo, delegar cuestiones más técnicas, quizás que se pueden resolver de manera más simple que lo que se hacían anteriormente. Pero también es una realidad que hay cuestiones que la inteligencia artificial no puede reemplazar y ahí es justamente donde nos metemos con el liderazgo empático. Las relaciones uno a uno, la cercanía, la confianza, son cosas que no puede hacer la inteligencia artificial por nosotros, más allá de que podemos pedir consejos, leer, instruirnos en la temática, son cuestiones meramente que tienen que ver con lo vincular y con lo humano, y por eso nosotros consideramos que los líderes se tienen que empezar a amigar o a migrar a este nuevo tipo de liderazgo para ayornarse a las necesidades actuales, ¿sí? De los colaboradores y las demandas específicas que nos traen a nosotros los colaboradores como desafíos en todo lo que recabamos en las encuestas. Puntualmente, en pantalla lo que estamos viendo es una agrupación de sentencias, el benchmark de la industria, ¿sí? En la primera columna, frente a los resultados del mercado y la diferencia que hay entre ellos, ¿sí? Se puede ver rápidamente que las industrias dentro de lo que es nuestro benchmark destacan con una diferencia significativa frente a los resultados del mercado, ¿sí? Logrando diferencias muy importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con el reconocimiento y el equilibrio y balance entre la vida profesional y laboral de las personas, ¿sí? En esta agrupación de sentencias que nosotros seleccionamos, lo que proponemos es darle una mirada un poco más integral o sistémica para poder llegar a lo que queremos decir cuando hablamos de liderazgo empático, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Si nosotros vemos la primera sentencia que nos habla acerca de la accesibilidad de los líderes, podemos ver que tanto en la industria como en el mercado los valores son buenos, ¿sí? Pero no nos tenemos que quedar únicamente con esa foto, sino como para ir desglosando de qué van estas interacciones, cuál es esa accesibilidad que tienen los líderes, cuáles son las conversaciones que efectivamente se ponen en la mesa al momento de tener una charla. Es importante ver las otras sentencias y ahí vemos cómo en el mercado los valores van cayendo de manera significativa, ¿sí? A lo que voy con esto es que el liderazgo empático que nosotros proponemos y sugerimos que las organizaciones puedan abrazar este tipo de liderazgo no tiene que ver con una relación de cercanía o amiguismo para con los líderes, sino de tener conversaciones precisas, feedback constructivos, ¿sí? De nada sirve tener una relación cercana con el líder si al momento de plantear los objetivos no tengo claridad sobre ellos, o si al momento de querer plantear que cierto día necesito retirarme un poco antes porque tengo un compromiso, no me animo a hacerlo, ¿sí? Entonces, este liderazgo empático, lejos de ser una cuestión de amiguismo con los líderes, va por ese lado. Tener líderes más sensibles, con escucha empática, con comunicación asertiva, que planteen objetivos claros, los límites claros también. Y por supuesto que es un gran desafío. Hay organizaciones que por supuesto ya tienen un montón de prácticas y políticas donde ponen estas cuestiones en juego. También hay nuevas estrategias que se pueden pensar para ir transicionando hacia este, perdón, nuevo tipo de liderazgo. Desde ya que los conocimientos técnicos, ¿sí? Y el tipo de liderazgo especializado es necesario, pero necesitamos también
conocer un poco la otra arista y poder generar un modelo integral donde tengamos conocimiento, pero también sepamos, ¿sí? Como líderes, tener conversaciones difíciles, poder guiar a nuestros equipos y alguna estrategia interesante que algunas organizaciones ya están implementando son esquemas de capacitación, quizás para líderes, para poder nutrir su liderazgo en las famosas habilidades blandas, ¿sí? Eso es algo que surte efecto, que está bueno y realmente conduce a los equipos a poder gestionar de una manera diferente. En términos de reconocimiento, también hay ciertas estrategias que se pueden implementar, como ser alguna plataforma de reconocimiento, ¿sí? Donde las personas puedan reconocer a un compañero de colaborador a colaborador, no necesariamente un líder, y mismo también con el famoso equilibrio entre vida laboral y vida personal, que aquí aparece como un desafío, sobre todo para las industrias que conforman el mercado, las empresas, perdón, que conforman el mercado. Bueno, hay toda una batería de políticas que tienen que ver con well-being que se pueden implementar. Nosotros entendemos que la solución no es ir a un esquema 100% remoto, porque hay posiciones que requieren de la presencialidad, sea, bueno, sobre todo en esta industria, ¿no? Sea porque se está trabajando en exteriores o porque se está trabajando en planta, pero así todo no hacer caso omiso de que estas personas también tienen una vida, también tienen compromisos personales a los que cumplir, entonces alguna política de X cantidad de días flex en el año sería una buena vía para comenzar a transitar este camino del liderazgo empático. Eso aumenta los niveles de compromiso de los equipos y por supuesto también que contribuye a generar pertenencia en los equipos de trabajo, que ahora Caro se va a meter más de lleno con esa dimensión. Totalmente, justo me diste pie para pasar a al siguiente tópico que detectamos en estas industrias que pueden llegar a marcar la diferencia para lo que es el 2026, ¿no? En términos de inclusión y pertenencia, entendiendo la cultura como un diferencial estratégico, aparecen estas industrias que son más técnicas, que son más complejas, que buscan constantemente fidelizar esos talentos, es decir, que esos talentos no se vayan, que se sientan parte de algo más. La cultura como un diferencial estratégico. Cuando hablamos de diferencial estratégico, hablamos de innovación, hablamos de tener cohesión, hablamos de equipos resilientes. Y obviamente también de equipos diversos, ¿no? Digo, no es que estamos hablando de inclusión en la explicación más técnica de la palabra, sino también en esto de poder tener pluralidad de voces, poder compartir con personas distintas acerca de un tema para mejorar la innovación y más hoy en día en entornos tan competitivos como los que propone la industria, ¿no? En un cierre de 2025, inicio de 2026, con la industria teniendo un poder muy fuerte en Argentina en términos económicos y de desarrollo con posibilidad de crecimiento y demás, aparece como la necesidad de tener un diferencial estratégico para que esas personas con las cuales yo estoy contando hoy, ese talento sumamente capacitado y técnico, no lo pierda de vista. ¿Por qué lo traemos como un tema para analizar y para poner el foco de cara a lo que viene, ¿no? Les quiero compartir ahora en pantalla algunas de las sentencias que se vinculan con esto que estoy trayendo, ¿no? Aparecen cuestiones que pareciera, ¿no? Cuando uno piensa en inclusión y pertenencia, en cuestiones un poco más complejas o cuestiones que puedan llegar a requerir una inversión monetaria. Y lo que estamos viendo en pantalla quizás es algo de lo que venía diciendo Rocío en la diapositiva anterior. Todo lo que los líderes sean cercanos, ¿no? Esto del liderazgo empático aparece como un diferencial muy importante para aquellas industrias que sí o aquellas organizaciones que sí logran mantener, por ejemplo, informados sobre asuntos y cambios importantes a las personas, ¿no? Si uno lo piensa como, yo siempre como este tipo de prácticas o procesos de pensar cómo impactan las personas, traten de pensarlo como en un ejemplo propio, ¿no? Supongamos que estamos hoy trabajando en una organización que pueda llegar a cambiar alguna cuestión legal, legislativa, alguna decisión del negocio que sea muy importante en cuanto a la dinámica de trabajo o la decisión que se esté tomando y cómo puede llegar a afectarme a mí personalmente, si me avisan o no, acerca de estos cambios importantes, ¿no? Cuando hablamos de cambios importantes nos referimos a eso. La comunicación constante, la participación de las personas a tomar decisiones o a por lo menos
emitir su opinión. De ahí obviamente se evaluará la posibilidad de tomar la decisión de lo que aquella persona quiere compartir, pero digo, en definitiva va a impactar en tu espacio de trabajo si vos sentís que mantienen informado en cuestiones y uno no va viendo como si fuera otra película de la situación y también donde se lo involucra a comentar o acotar a partir de su experiencia y su realidad, ¿no? Em, Todo esto que ven en pantalla impacta fuertemente, ¿no? Como les decía recién, en la permanencia, en las tasas de rotación. Es una industria que no puede tener una tasa de rotación tan alta, entonces invitarlos a tener en cuenta estas ideas para mejorar esa experiencia, ¿no? Obviamente todo lo que tiene que ver con la atracción y con la reputación de la organización impacta fuertemente. Ahí aparecen dos sentencias abajo. Recomendaría con convicción esta organización a amigos y familiares y quiero trabajar aquí por mucho tiempo. Que si bien los números son sumamente positivos en algún punto en comparación con por ahí con otras sentencias que estamos compartiendo, sí obviamente es un punto a no perder de vista, ¿no? Que la persona se sienta parte de algo más y que sienta la necesidad o valore lo suficiente a la organización a la cual pertenece para recomendarla a amigos y familiares, es un indicador que nos va marcando qué tan parte me siento, ¿no? de ese espacio que estoy generando. Todo lo que tiene que ver con el engagement y la productividad también aparece como una de las aristas en donde puede impactar que esto no esté sucediendo. Cuando me refiero a engagement y productividad, es esto que les digo. Y vuelvan a pensar a ustedes mismos en un espacio de trabajo donde no los escuchan, no los invitan a participar, no les cuentan de los cambios o de las novedades, por más simple que sea, a veces la persona necesita tener eso en el día a día para la tranquilidad. Incluso a veces hoy en día con la accesibilidad del teléfono y viendo que todo el tiempo están saliendo notas o fake news o cuestiones que por ahí pueden impactar a- a la realidad, digo, estar cercanos para mantener esa información es importante. Algunas buenas prácticas que surgen de este espacio pueden ser reuniones con el CEO, tener esta suerte como de desayuno donde uno comparte quizás una conversación más directa con aquella persona de cargo más gerencial, como para entender qué es lo que piensa, qué es lo que viene, poder mantener una comunicación fluida, no hacer uso porque suena horrible, pero digo, aprovechar el rol de los líderes para poder estar cerca de la gente y mantenerlos informados, que los líderes también sean esos catalizadores, como decía Ro en la diapositiva anterior, de una cuestión más empática, de poder tomar como esa sensibilidad a lo que está pasando con las personas para poder darse vuelta y llevarlo a los equipos de recursos humanos, a las gerencias, etcétera. Obviamente que seguramente es una industria que sería difícil por ahí, ¿no? Implementar todas estas cuestiones porque suelen ser como un poco más distintas a lo que uno está acostumbrado, pero la motivación y el rendimiento de las personas sin duda se va a ver arriesgado por este tipo de acciones porque de nuevo, los invito a pensar a ustedes mismos en este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, no actuar en estos términos obviamente va a impactar en la pérdida de talento o en la pérdida de motivación del talento, que eso lo que nos va a generar es tener personas que están completamente desmotivadas, que no van a poder dar el 100% de sí mismo, que no van a incorporar o a dar lo mejor dentro de esa organización porque van a considerar que no hay un interés genuino acerca de esas personas. Entonces, en conclusión, este tema es relevante. Obviamente que cuando nosotros planteamos toda esta información, a veces puede ser como un montón de disparadores donde por dónde empiezo en algún punto aparece como esa gran pregunta. Entonces, acá lo que los invitamos es empezar como a detectar por ahí dentro de sus organizaciones qué es lo que a ustedes les hace sentido de cara a por dónde empezar, ¿no? A veces es cuestión, como les decía al principio, no de grandes inversiones, sino de tener conversaciones honestas y conversaciones genuinas, como decía Ro también. Em, pero no olvidemos eso. Inclusión y pertenencia, tener a la cultura como un diferencial estratégico va a hacer que el día de mañana la persona cuando tenga una nueva propuesta laboral y tenga que poner en la balanza si se va a ir a un lugar o al otro, bueno, encuentre que hay una cultura que lo escucha, que es cercana, que se preocupa por él y que probablemente pese al momento de tomar una decisión. Ro, te doy pie a algo similar a lo que vengo diciendo que tiene que ver con el equipo. Perfecto. Bueno, muy interesante todo lo que estaba mencionando Caro, que hace a la cultura en el lugar de trabajo y un aspecto muy relevante de la cultura, que parece una frase hecha, pero no lo es en absoluto, es que la cultura es lo único que nos hace, para la redundancia, únicos, ¿no? Porque en un ambiente
y en una industria tan competitiva, donde la innovación está a la orden del día, lo que realmente va a marcar la diferencia al momento de que un colaborador decida permanecer o decida realizar un cambio de trabajo, va a ser cómo se siente incluido en esa cultura donde trabaja. Esto es algo muy importante en la industria donde estamos hablando, porque como bien decía Caro, la rotación es algo que no nos podemos permitir que crezca porque la curva de aprendizaje, ¿no? En todas estas industrias lleva su tiempo. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver, bueno, con normas de seguridad que hay que cumplir, con un trabajo muchas veces especializado. Eso lleva, por supuesto, inversión, preparación. Entonces, las personas que trabajan con nosotros, los colaboradores, se convierten, como en todas las organizaciones, en un valor muy importante, ¿sí? Y justamente esto es lo que nos trae a la siguiente categoría analítica o dimensión, que es la integración y equipo. Y aparece una frase, una palabra, mejor dicho, que es la sinergia. Tiene que ver mucho con lo que hablaba Caro recién, en ambientes tan complejas o competitivas, ¿no? Como las industrias que venimos analizando. Poder tener un equipo comprometido, con cohesión y con un grado de integración elevado se convierte en un socio estratégico, diría yo, para poder lograr la consecución de objetivos, para poder lograr cumplir con la estrategia. ¿Por qué digo esto? Porque un equipo comprometido no solamente contribuye a un buen clima y a elevar los estándares de satisfacción de los colaboradores, sino lo que en definitiva logra es poder tener equipos con mayor cohesión, ¿sí? Con mayor nivel de adaptación, equipos más ágiles y equipos, como bien mencionaba Caro, más resilientes y con más predisposición, perdón, a adaptarse a los cambios, ¿sí? Ahí, Caro, si me pasas a la siguiente diapositiva, vamos a ver también cómo se desglosan algunas de las sentencias con respecto a esta temática, ¿sí? Vamos a ver que en un lugar de trabajo donde no solamente las personas se preocupan las unas por las otras, sino que se puede contar con la colaboración de los demás, y como destaca la última sentencia, lo que se genera es algo más allá de la integración y del equipo, que es esta famosa palabra que es la sinergia, ¿sí? Esto quiere decir que lo que se genera es algo nuevo que trasciende a la simple suma de las partes y es un enfoque de trabajo nuevo, distinto, ágil, que en el contexto actual que estamos afrontando, con todas las cuestiones que ya mencionamos anteriormente, es necesaria para poder marcar la diferencia y mantenerse competente en mercado, ¿sí? En definitiva, una de las tareas del líder, por supuesto, es esta capacidad de poder hacer equipo, pero eso no solamente es algo bueno para el clima laboral o para las personas que perciben y viven ese compañerismo, sino que es bueno para el negocio también, ¿sí? Porque las tareas salen más rápido, porque sabemos que efectivamente si necesito información de otra área o conocimiento especializado al detalle, tengo una persona que me lo puede brindar y eso lo que genera es un círculo virtuoso, ¿no? Donde las cosas salen más rápido, donde sé que puedo contar con mis compañeros, donde efectivamente lo que se genera es una cultura de trabajo con predisposición al aprendizaje, ¿sí? Y con menor resistencia al cambio. Y en estas industrias que estamos analizando, esto es súper importante, ¿sí? Porque estamos hablando de cambios de todo tipo, ya sea una nueva norma de seguridad a la que hay que adaptarse, una nueva implementación en tecnología, este, alguna práctica sustentable que tenemos que poder impulsar y promover dentro de la organización, ¿sí? Estos equipos con estas características se vuelven mucho más permeables y, por supuesto, mucho más funcionales al cumplimiento de la estrategia. Entonces, en definitiva, como siempre decimos, la cultura de trabajo se construye paso a paso. ¿Sí? Tener un trabajo comprometido y con sinergia trae resultados importantes para los colaboradores, donde se aumenta el engagement, donde también se fortalece, ¿no? La marca empleadora. Una de las sentencias que aparecía recién es justamente esta, ¿no? Recomendaría este lugar para trabajar a familiares y amigos por considerarlo como un gran lugar para trabajar. Y todo eso va fomentando este círculo virtuoso que genera sinergia y por supuesto que trae resultados rentables para la eficacia operativa, para el negocio en general. ¿Sí? Acá lo que vamos viendo quizás es un poco como todo termina siendo una sola cosa, ¿no? Se da una relación de win-win donde sin perder el foco de la eficacia operativa y haciendo sume las necesidades más particulares de las personas, podemos generar una situación en la que todos salen ganando y propiciar un ambiente de trabajo colaborativo, donde las personas se sientan vinculadas con el propósito, estén predispuestas a dar lo mejor de sí y desde ya
tengan ganas de innovar en función del bien de la organización. Así que ese es un poquito el resultado favorable para todos, ¿no? De generar sinergia en los equipos de trabajo. Totalmente, Roy. Cuando te escuchaba pensaba en, exactamente lo mismo que acabas de decir, que el siguiente punto a indagar tiene que ver con la innovación y la adaptación, que hoy lo marcamos como un tema para desarrollar, pero creo que también es como si fuera la meta, ¿no? O el camino hacia donde estamos llevando esta industria o analizando esta industria. Cuando hablamos de innovación y adaptación, estamos pensando en un futuro de una industria que está en constante transformación, con mucha volatilidad dentro del mercado, que tiene que garantizar un crecimiento sostenible. Nada, la presión y el desafío que tiene esta industria es muy fuerte. Entonces, aparece como la innovación como una herramienta clave para probar nuevas formas de hacer las cosas. Mientras te escuchaba y íbamos desarrollando un poco los temas, también aparece cómo es necesario contar con los tres anteriores, ¿no? Como para que la innovación y la adaptación suceda o se dé de la mejor manera. Acá les voy a mostrar algunos números que también hablan en algún punto por sí solos. Reconocemos a las personas que intentan nuevas formas de hacer las cosas sin importar el resultado, las personas se adaptan con rapidez, las personas están dispuestas a hacer un esfuerzo adicional y que los jefes reconocen que pueden cometerse errores involuntarios. Son cuatro sentencias que si vamos armando este storytelling que venimos diciendo con Rod desde el principio, donde los líderes son empáticos, son cercanos, tenemos un equipo que acompaña y que trabaja en una sinergia donde me llevo la segunda sentencia, esto de adaptarse con rapidez a los cambios, que es un equipo que automáticamente responde a esa adaptación, a esa agilidad que requiere la industria, que hay una tolerancia en los errores, porque esto es un dato no menor. Uno a veces está acostumbrado como también, ¿no? Son frases que se suelen escuchar mucho en las organizaciones, de bueno, sí, acá podemos cometer errores involuntarios. O sea, si hay un error, está todo bien, lo podemos solucionar. Obviamente que son industrias que tienen, que a veces cometer un error puede ser una complejidad muy grave, pero estoy hablando de cuestiones que se van tratando de hacer en el rol que cada uno está ocupando para generar mejoras en la experiencia, ¿no? Obviamente, hay roles que son muy complejos, muy técnicos y muy necesarios, de que por ahí un error puede llegar a un problema muy grave, pero en algún punto trabajar también con esa conciencia de que si sucede algo, no va a haber una represalia del otro lado, sino que simplemente se va a entender que esa persona está dando lo mejor de sí y que está tratando de hacer lo mejor para dentro de la organización, es fundamental para lograr un espacio de trabajo donde cada uno se sienta parte y se pueda mostrar tal como es y pueda desarrollarse de la mejor manera. Si yo dentro de mi, y los invito de nuevo a hacer este ejercicio de pensarlo como en uno, ¿no? Digo, si yo tengo una idea o una propuesta para cambiar algún proceso, alguna optimización de alguna mejora puntual en algún apartado específico del trabajo que me toca hacer, y no tengo a alguien que me escuche o que no me dejen probar o que si cometo un error o pierdo tiempo con alguna propuesta, va a venir una represalia después, es muy poco probable que esa persona el día de mañana quiera seguir innovando dentro de este espacio de trabajo. Entonces, aquellas personas que están dentro de esta industria, que suelen ser perfiles sumamente técnicos, es necesario invitarlos a que esto suceda. ¿Cómo se puede hacer? Uno con focus group, con espacios reducidos donde se les propone a las personas hacer un brainstorming de ideas, trabajar en equipo, con que cada uno pueda contar cuál es ese proceso y ver si por ahí la persona que tengo al lado puede proponerme una propuesta, o puede ofrecerme una propuesta un poco más ágil, un poco más resolutiva de cómo estoy haciendo las cosas. Pero es eso, ¿no? Es fortalecer esos vínculos para que la innovación suceda. Es una industria que requiere estar a la vanguardia y si no logramos que las personas puedan estar a ese nivel, muy poco probable que esa organización pueda innovar y adaptarse a los cambios del futuro. Rocío mencionaba hace un ratito todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y sin dudas la inteligencia artificial es algo que ya está a la vuelta de la esquina, por no decir que ya está prácticamente dentro de todas las organizaciones. Si nosotros como organización no podemos invitar a las personas a que prueben nuevas formas de hacer las cosas, es muy probable que nos quedemos atrás. Y es una industria que no puede quedarse atrás en cuestiones de nuevos formas de hacer las cosas o nuevos desarrollos, nuevos servicios.
etcétera, etcétera, de acuerdo al lugar donde estén parados, ¿sí? Obviamente que los números son súper interesantes para ver en cuanto a lo que sucede con el promedio del mercado. En realidad, casi toda la presentación del promedio del mercado es un punto a tener en cuenta. Imaginen que estas son pequeñas acciones que pueden mejorar la experiencia de las personas y que sin dudas van a poder mejorar los resultados económicos de la organización. Pero yendo un poco como al cierre, cuando hablamos de esta industria, tenemos que tener en cuenta estas cuatro cosas. Más que nada con esto de 2026, ¿no? Con una industria que necesita la agilidad como pieza fundamental para el desarrollo de los negocios y yo creo que, o creemos desde Great Place to Work al menos, que son cuatro focos destacados para poner la mirada y poder mejorar aquella experiencia que están teniendo las personas dentro de nuestro equipo. Entonces, haciendo un gran repaso de lo que conversamos con Rocío recién, gestión de liderazgo, invitar a estos perfiles más técnicos que hoy tenemos como líderes dentro de la organización hacia un liderazgo más empático, puede ser con capacitaciones, puede ser con proponer nuevos objetivos, generar conversaciones reales y cercanas, conocer a la persona con la que estoy trabajando, que es algo que al perfil técnico le cuesta mucho, lo tenemos analizado, lo sabemos, pero es invitar de a poco a conocer a la persona con la que estoy trabajando para poder darle la mejor experiencia o darle las herramientas para que pueda tener la mejor experiencia. Por otro punto, inclusión y pertenencia, saber que la cultura va a ser un diferencial estratégico para el sentido de pertenencia de esa persona, para que la persona pueda dar lo mejor de sí misma, tiene que ser una cultura que lo escuche, de la cual se sienta parte, de la cual quiera pertenecer y de la cual quiera participar activamente, constantemente. De la mano de esto, la ayuda de tener un equipo, una sinergia, un equipo integrado que permita la colaboración entre todas las partes para mejorar y encontrar que en definitiva, yo dentro de mi espacio de trabajo soy parte de un eslabón que hace a los resultados del negocio, va a hacer que esa experiencia de las personas funcione mejor. Y por último, ya como una suerte de conclusión, que la innovación se dé de manera más natural en algún punto, más homogénea, de una forma más rápida, que si el día de mañana las cuestiones se vuelven un poco más complejas, tener la cintura para decir, bueno, vamos a probar nuevas formas de hacer las cosas, nos vamos a adaptar a la nueva agilidad que proponga la organización y que haya un equipo con una sinergia clara que pueda ir hacia ese lado, ¿no? Eh, es una industria que tiene un montón de oportunidades de mejora, obviamente. Nosotros detectamos estas cuatro como las claves para 2026, que tiene que ver con esto, ¿no? También otra cosa, y ya te doy la palabra, Ro, tiene que ver retomo el tema del liderazgo, porque muchos de estos aspectos que fuimos mencionando va a funcionar siempre y cuando los líderes sean sí, aquellos nexos o ese punto de contacto que va a tener la persona. Piensen que la persona cuando ingresa a una organización, lo primero que se encuentra es con un líder que lo va a acompañar en ese proceso de ingreso. Un líder que tiene que ser cercano, que lo tiene que escuchar, que lo tiene que conocer, que tiene que saber no sé, un ejemplo muy claro que Ron en algún momento lo mencionó, conocer cómo está compuesta por ahí su familia, por si tiene una cuestión personal que tiene que atender y que por ahí alguno de los días de la semana tenga que irse más temprano o al revés, llegar más tarde, etcétera, ¿no? Digo, es empezar a tener a los líderes como un rol clave para que la sinergia también suceda, ¿no? Esto de generar equipo, de trabajar en equipo, de lograr que las personas puedan convivir entre sí y que todos se sientan parte de eso mismo. Así que eso es un poco la sugerencia que tenemos para el cierre y si querés, Ro, ya te paso a las últimas como puntos clave. Genial. Bueno, perfecto. Todo lo que dijo Caro, por supuesto, súper valioso el aporte y el análisis. Coincido plenamente en todo lo que ya mencionó. Y creo que este es un buen momento para cierre de año, ¿no? Para repensar y reflexionar y plantearse objetivos de cara a próximo año y los años que siguen, ¿no? Para ver qué tipo de organizaciones queremos ser, sobre todo teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando, ¿no? Por supuesto, como dijo Caro, la inteligencia artificial está a la vuelta de la esquina si no está ya con nosotros y hay que adaptarse. Y en ese adaptarse estamos, esto ya quizás es una apreciación más personal mía, pero estamos asistiendo a un nuevo paradigma donde lo tecnológico y lo humano, lejos de ser o la era digital y un enfoque totalmente humano, necesitan construir ese nexo para, para poder enriquecerse de ambos lados, ¿no? Entonces,
en definitiva, los puntos clave que traemos acá se trata de eso, no perder el enfoque técnico, el enfoque de innovación, pero no dejar de prestarle atención a la dimensión humana, porque en definitiva lo que tracciona, ¿no? Lo que termina llevando a las organizaciones al éxito, al cumplimiento de objetivos, al cumplimiento de la estrategia, son las personas que trabajamos en las organizaciones. ¿Sí? Las organizaciones suena como si fuese un ente aparte Ujú. y parece una obviedad, pero no hay que perder de vista que las componemos personas, individuos. Entonces, el liderazgo cercano, sí, esto que mencionaba Caro recién, es un buen punto para poder empezar. Sabemos que a veces la cantidad de información, datos, números puede ser quizás hasta abrumadora, pero lo importante es empezar a hacer ese trabajo con los líderes, siempre desde la cúspide hacia abajo para entender cuál es la visión, cuál es la estrategia, mantener la comunicación de cómo viene también la salud del negocio para involucrar a las personas, para que sepan lo que se espera de ellas. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? ¿Por dónde empezamos? Por el principio, gestión con líderes, sería como el gran titular a llevarse. Y nosotros desde Great Place to Work siempre mencionamos que gran parte del compromiso de las personas proviene justamente de la gestión del líder. Entonces es un trabajo muy al detalle que hay que empezar a hacer. Y por supuesto, como dice acá en puntos claves, el sentido de pertenencia va a ser un diferencial competitivo en épocas donde no nos podemos permitir tener tasas de rotación elevadas, donde hay que retener al talento, donde hay que atraerlo también. La cultura es lo que nos va a hacer diferentes y fogonear esa cultura con buenas prácticas, con líderes cercanos, es lo que nos queda de aquí en adelante y es el camino a seguir que nosotros sugerimos que todas las organizaciones que quieran gestionar cultura y mantenerse, por supuesto, competentes en mercado, puedan incorporar estas cuatro grandes categorías que repasamos hoy dentro de su propuesta de valor, porque son los que indican los números nosotros los sacamos de las encuestas de los colaboradores de las industrias, así que es muy importante tener estas cuestiones sobre la mesa al momento de proyectar objetivos para 2026 y los años que siguen. Totalmente, Ron. Les vamos a hacer llegar la presentación también junto con la grabación por si quieren repasar algún número o quieren detenerse por ahí en alguna sentencia como para poder empezar a trabajar. Em, Acá nos están agradeciendo por el tema. Acá René nos ponía el enfoque que dieron del tema es justo en el tiempo para el planeamiento de las estrategias de cara al 2026. Gracias por estar del otro lado. No hay preguntas en el chat, Rob, quiero contarte, así que si te parece, les agradecemos a todos del otro lado por haber estado en este espacio y obviamente estamos a disposición por cualquier consulta que puedan llegar a tener con respecto a estos temas. Tenemos información, los números hablan por sí solos y también nos permiten pensar, como decía Ro, una estrategia de cara a 2026, el inicio de 2026, con métricas tangibles, ¿no? Esto de lo que no se pide, no se puede corregir, no se puede mejorar. Bueno, los invitamos a empezar por ahí y bueno, gracias por quedarse hasta este minuto. Ro, gracias por compartir este espacio conmigo y bueno, nos vemos la próxima. Gracias a todos. Nos vemos.